viendo qué es lo que debe contener el expediente, cómo debe ir cronológicamente y demás situaciones que hemos visto la de ayer. En esta clase vamos a tomar un método más práctico, por decirlo así, ya que tenemos que ver, vamos a agarrar un expediente, primero un expediente extraordinario, luego un expediente ordinario donde vamos a ver, como ustedes pueden verificar en la pantalla, estamos viendo una relación de expediente extraordinario, ¿no? Que hemos definido el tema de procesos ordinarios y extraordinarios y la diferenciación de cada uno de ellos, ¿no? En cuanto al tema de los extraordinarios, son aquellos que tienen el procedimiento se acorta un poco más y tiene plazos procesales más cortos, ¿no? Y también se puede ver por el tema de la relevancia o del caso de complejidad, ¿verdad? Bueno, doctores, como pueden ver en pantalla, estamos agarrando en este momento un, una demanda de divorcio absoluto con acuerdo regulador. Bueno, mayormente, ¿qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? En este tipo de situaciones, cuando a nosotros nos preguntan, ¿no? O viene algún cliente, nos viene a decir, quiero divorciarme, estoy casada, ya ha habido, hace tiempo nos hemos separado, tenemos hijos, no tenemos bienes, o algunos también dicen tenemos bienes. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que nosotros les aconsejamos? A veces para cortar el tema de procedimiento y ver para que no sea algo más largo y también así poder acortar el tema de plazos procesales, les decimos que es mejor hacerlo de mutuo acuerdo, ¿no? En este caso hay que ver si la otra parte también tiene la predisposición de firmar algún acuerdo regulador, ¿no? Entonces, en ese entendido y en ese ámbito, acá en pantalla tienen y les presento un acuerdo regulador de divorcio o desvinculación. Básicamente, ¿qué es lo que contiene este acuerdo? Este acuerdo, este expediente que les voy a ir mostrando ya tiene una sentencia, ya tiene los testimonios, ya está culminado. Es por eso que les voy a mostrar paso a paso, incluso pueden verificar el sello de juzgados, ¿no? Ahí arriba. Bueno, en este caso, cuando vienen con ese tipo de problemas y de querer firmar un acuerdo de divorcio y están de mutuo acuerdo las partes, eso es lo esencial, porque cuando están de mutuo acuerdo, entonces a veces el problema es más fácil de solucionarlo, ¿verdad? Porque hablamos una sola voz, así por decirlo. Bueno, acá está el acuerdo donde mencionamos, ¿no? El tema de donde dice, conste por el presente acuerdo, ¿no? En la cláusula primera vamos a mencionar las partes, quién es la esposa, quién es el esposo. También se va a mencionar un antecedente. ¿Qué es lo primero que se debe tener para un divorcio? Que ya no exista un proyecto de vida en común. Es lo primordial, ¿no? Que la relación matrimonial, el proyecto de vida en común que en algún momento los esposos han tenido, ese ya está roto. Entonces, bajo ese parámetro, ese ámbito, se da unos antecedentes, una breve relación de hechos, por decirlo así. Solo son antecedentes, donde vamos a decir por qué están tomando la decisión de divorciarse, ¿no? Y de firmar el acuerdo. Como les decía, lo básico es la ruptura del proyecto de vida en común. Ahí también podemos mencionar que en tal fecha han contraído matrimonio civil con el certificado con el certificado con la partida del libro. Vamos mencionando ahí mayormente, ¿no? Todos los datos que podamos tener en cuanto a la celebración del matrimonio. También tenemos el tema ahí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver en la segunda página del acuerdo regulador, donde mencionamos sobre los bienes gananciales. En este aspecto, no, perdón, me estoy saltando. También vamos a mencionar que ellos ya, bueno, ya no tienen el proyecto de vida en común y que asimismo existe una menor de edad. Si pueden fijarse en el acuerdo, mencionan, ¿no? Dice, durante la unión conyugal tuvimos una hija de 13 años, por lo que el señor Franklin Elías Blanco Rodríguez, quien otorga como asistencia familiar 500 bolivianos a favor de nuestra hija Galia. Entonces,
si es que existieran hijos, esta cláusula es esencial porque así no vamos a dejar no vamos a dejar en desamparo tampoco al menor de edad, ¿verdad? En este caso, teniendo un menor de edad de por medio, se menciona el tema de la asistencia familiar. Es algo esencial que se debe tener también en los acuerdos reguladores. Ahora, distinto es cuando no existen tampoco hijos, no se hace mención de ellos, simplemente se hace mención a la solicitud de divorcio y al tema de la ruptura del proyecto de vida en común. Ahora, en caso también, acá en la cláusula tercera, ustedes pueden verificar que nos hablan sobre los bienes gananciales, donde en esa cláusula ponemos, o bueno, se especifica, ¿no? Cabe poner en conocimiento que mediante nuestro matrimonio no se constituyeron bienes gananciales susceptibles de división y partición. Al no constituirse bienes gananciales susceptibles a división y partición, esta cláusula también es indispensable, ¿no? Dentro de nuestro acuerdo, para que no existan vicios de más adelante de nulidad y demás situaciones. Asimismo, en esta parte, algunas veces no hacen mención y otras veces también hacen mención, ¿no? En algunos acuerdos, donde expresamente ellos renuncian al plazo de los 3 meses que nos da la normativa. El artículo, exactamente el artículo 210 en su numeral 6, donde nos dice que se puede dar el lapso de 3 meses en caso de que pueda haber alguna reconciliación. Pero si ambos esposos señalan de que ellos van a renunciar al término de los 3 meses, entonces la autoridad jurisdiccional toma en consideración ese aspecto, ¿no? Para que podamos también agilizar el trámite de divorcio. Básicamente después se ve el tema de que el interés superior del menor, de que la guarda del menor va a estar con la madre o con el padre, o va a ser una guarda compartida. Esos aspectos se ve en una cláusula posterior, ¿no? Que nosotros podemos poner, no siempre tiene que estar cada una de estas cláusulas en el acuerdo regulador obligatoriamente, ¿no? Simplemente nosotros vamos viendo también cómo vamos a ir dando forma al acuerdo regulador de divorcio, qué cláusulas son necesarias, ¿no? ¿Qué cláusulas son innecesarias? Por ejemplo, si no existiese hijos, no es necesario tampoco poner algo referente sobre ello, ¿no? Luego se ve el tema del consentimiento de ambos padres, firman el acuerdo regulador de divorcio o de desvinculación. Este es el primer paso para nosotros poder entrar a una demanda de divorcio absoluto con acuerdo regulador, ¿ya? ¿Qué es lo inicial? ¿Qué es lo que se hace? Primero se presenta la demanda adjuntando el acuerdo regulador, adjuntando el certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento, fotocopias de cédula de identidad, croquis de domicilio tanto de la demandante como del demandado y demás situaciones que tienen que ir adjuntas a la demanda, ¿ya? En ese aspecto se pone, o bueno, vamos a solicitar, vamos a solicitar el divorcio y se homologue el acuerdo también de divorcio que se ha presentado adjunto a la demanda, donde básicamente también se pone una pequeña relación de los hechos, donde decimos que ya no tienen un proyecto de vida en común. La demanda, una vez presentada, puede ser observada, ¿ya? Puede ser observada porque, póngase, en este caso se ha olvidado, solicitamos la solicitud de divorcios y nos olvidamos presentar el acuerdo o alguna situación. Puede haber algo oscuro dentro de la demanda, ¿no ve? Dentro de la solicitud de demanda. En ese aspecto es que si nosotros al momento de presentar la demanda mencionamos algo oscuro o algo se nos ha pasado, no lo hacemos como corresponde, la autoridad jurisdiccional nos va a solicitar que podamos subsanar la demanda. Esta demanda o esta subsanación, una vez notificada, esta observación, una vez notificada a la parte actora,
tiene 3 días, nos da 3 días hábiles después de la notificación para poder subsanar la misma. ¿Qué pasa si no subsanamos? Nos dice claramente, bajo apercibimiento de darse por no presentada. Cuando no subsanamos dentro de los 3 días o los plazos procesales correspondientes, esta, esta este apercibimiento de darse por no presentada, nos van a sacar un auto interlocutorio definitivo, donde nos van a decir que no se ha subsanado en el plazo correspondiente y al no verse subsanado, se da por no presentada. Una vez dado por no presentada, los originales se tienen que desglosar y en su lugar queda una fotocopia simple, ¿no? Como constancia de que en algún momento se ha pretendido esa situación. Asimismo, si es que nosotros subsanamos dentro de los 3 días y podemos también eh, subsanar el lado oscuro o subsanar los aspectos que la autoridad jurisdiccional nos esté observando, eh, se admite la demanda y corre en traslado a la otra parte. Ahora, también, antes de la admisión de la demanda, podemos tener el tema de ampliación o complementación de la demanda. Si es que nosotros en nuestro acuerdo regulador hemos mencionado el tema de los hijos y una asistencia familiar y en nuestra solicitud o en nuestra demanda no hacemos alusión a lo mismo, nosotros a veces cometemos el error, ¿no? O se nos olvida, omitimos alguna situación. Entonces, antes de notificada la demanda, así esté admitida, podemos, antes de dar conocimiento a la otra parte con la admisión de demanda, podemos modificar o podemos ampliar esa demanda, ¿ya? Posterior es observado, nos admiten mediante un auto, nos dan la admisión y ¿qué hacemos? Se notifica la parte contraria, notificada la parte contraria tiene 5 días, 5 días hábiles para responder la demanda. Estos días 5 hábiles, bueno, estos 5 días hábiles, dentro de este plazo puede interponer excepciones, puede respondernos de manera afirmativa, como claramente nos señala el artículo 437, que vamos a dar un poquito de lectura al 437, ¿ya? ¿Qué nos dice? La contestación. La o el demandado deberá contestar la demanda en el plazo de 5 días, conforme a las disposiciones de este código. Ahí nos señala sobre una contestación. Esta contestación puede ser afirmativa, ¿verdad? Donde nos va a decir la parte demandada, nos va a decir, sí, contesto de manera afirmativa, por lo que voy a dar, como el acuerdo señala, 500 bolivianos voy a dar a mi hija, no viendo bienes susceptibles, solicito, solicito el divorcio, ¿verdad? Ahora también nos dice, si la contestación en el parágrafo segundo del artículo 437 nos señala básicamente, si la contestación fuese afirmativa y los derechos disponibles a la autoridad jurisdiccional, de inmediato dictará sentencia. Acá podemos ver la inmediatez y el acortamiento de plazos en los procesos extraordinarios. Si se dan cuenta, si la respuesta es afirmativa, inmediatamente la autoridad jurisdiccional, ¿qué va a hacer? Nos va a emitir una sentencia donde nos va a determinar todo lo que hemos solicitado dentro de nuestro acuerdo y todo lo que hemos solicitado dentro de nuestra demanda. Como pueden ver en las fotografías que he adjuntado, después de la demanda nos admite y nos señala claramente, vistos en aplicación del artículo 266 de la ley 603, se admite la presente demanda de divorcio incoada por FAN. En cuanto hubiera lugar y en derecho traslado al señor Franklin Elías Blanco, previa citación y emplazamiento a su persona, de conformidad al artículo 437 en su parágrafo 1, como ya hemos leído anteriormente el artículo. Mire, ahí mismo en el auto de admisión nos señala, ¿no ve? En el 437 del Código de la Familia, deberá responder en el término de 5 días. En el mismo auto
Hay algunas autoridades jurisdiccionales o autoridades dentro de los juzgados que nos señalan el tema de en cuántos días debemos responder la demanda. Hay otros juzgados, como bien conocemos también, la mayoría de nosotros, no nos señalan, simplemente nos señalan auto de admisión, traslado a la parte y sea previa formalidades de ley. Pero en este caso yo les muestro un auto donde nos señala y nos dice, deberá responder en el término de 5 días bajo conminatoria de aplicarse el 266 en la norma citada, ¿verdad? También nos menciona el tema del acuerdo. Asimismo, de acuerdo a lo previsto por el artículo del Código de las Familias, artículo 261, en tiempo de contestar la demanda, debe adjuntar la prueba correspondiente que tuviera. Téngase por ofrecida la prueba, que sea presentado, traslado y por señalado también el domicilio procesal que uno señala a momento de presentar la demanda, ¿verdad? Teniendo todo ese aspecto, cuando la respuesta es afirmativa, nos señala directamente o nos va a dictar, nos va a emitir directamente una sentencia. Como hemos visto y como podemos ver en las imágenes, después de nuestro auto interlocutorio, nos señala una audiencia, después de haber respondido la otra parte, nos señala una audiencia pública de medidas provisionales. Estas medidas provisionales nos acepta y aprueba, digamos, el acuerdo. En estas medidas provisionales se va a verificar la homologación del acuerdo, donde se nos va a aceptar y aprobar el acuerdo regulador, donde se indica que ambos ya no tienen un proyecto de vida en común, donde se indica que ambos han procreado una hija que hasta en ese entonces era menor de edad, que el padre va a otorgar una asistencia familiar y de que no cuentan con bienes susceptibles de división y partición, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto se lleva a esta audiencia y se va a homologar el acuerdo. Una vez homologado el acuerdo, ambas partes van a dar y también van a decir, sí, estamos de acuerdo en divorciar. El juez les da la palabra, ¿no? Ambas partes, tanto los abogados como a las partes. Entonces van a decir, sí, estoy de acuerdo en divorciarme, sí, estoy de acuerdo en divorciarme, y se emite la sentencia correspondiente al tema del proceso en cuestión, que en este aspecto ha sido el de divorcio o desvinculación. Eso, en este momento, si ustedes se pueden dar cuenta, cuando se tiene el tema de un acuerdo y es algo de mutuo acuerdo y los mismos suscriben ese acuerdo, entonces no se nos acorta el plazo y como les iba explicando, acá es donde se muestra el tema de acortamiento de plazos, ¿no? Ahora, distinto sería si no existiese un acuerdo o el otro ya no quisiera ver el tema del acuerdo, decir, no, ya me quiero reconciliar, quiero ver la respuesta fuese negativa. Si la respuesta fuese negativa, claramente también nos señala el artículo 210 en su parágrafo, segundo, que nos señala. Vamos a dar un poco de lectura, ¿ya? La autoridad judicial no deberá emitir juicio de valor alguno. Perdón, vamos a volver. Es el parágrafo número 2 del artículo 210. Cuando una vez le citamos a la parte demandada, citada y emplazada con el auto de admisión. El parágrafo segundo, citada la parte demandada con o sin contestación, la autoridad judicial los emplazará a comparecer en el término de 3 meses, a objeto de que ratifiquen o desistan de su demanda, fijando día y hora de audiencia para la atención del trámite de divorcio o de desvinculación. Como podemos observar en el artículo 210, parágrafo 2, la autoridad jurisdiccional no puede dar criterios de valor, ¿no? Si es que esta demanda ha sido admitida, ha sido notificada y no se contestare o se contestase de manera negativa, la autoridad jurisdiccional
puede dar el plazo de 3 meses para una posible reconciliación. Esto es en caso de tener una respuesta negativa. Ahora también, si en caso nos responden o nos dan o nos responden de manera negativa a esta demanda de divorcio absoluto, pueden interponernos el tema de excepciones, ¿no? O recursos que vienen dentro de, recursos que vean ellos necesarios, ¿no? Para poder desvirtuar alguna situación que se estuviese vulnerando, algún derecho o alguna situación con la que no estuviese el demandado o la demandada de acuerdo. Entonces, bajo ese parámetro, nos pueden interponer las excepciones correspondientes. Estas mismas se resuelven en el plazo de 3 días. Si dentro de nuestra demanda de divorcio en algún momento se nos plantea algún incidente o alguna excepción, perdón, esta se tiene que resolver en el plazo máximo, en el plazo de 3 días. Así también nos lo menciona claramente el artículo 438 de la Ley 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar. Vamos a dar lectura también un poquito para que podamos tener un poco más de noción sobre qué es lo que nos señala el 438. Si la contestación se ha planteado, si en la contestación se ha planteado excepciones, estas serán puestas a conocimiento de la parte demandante para que se pronuncie en el plazo de 3 días. Con o sin respuesta se resolverá las mismas en los siguientes 3 días. ¿Ya? Generalmente, cuando nos interponen alguna excepción dentro de algún proceso o dentro de este proceso, si es que se hubiese interpuesto alguna excepción, una vez planteada la excepción, pero dentro de los 3 días hábiles después de la notificación, nosotros nos corre traslado, ¿no? Esa excepción, nos corre traslado y nosotros podemos responder, pero no necesariamente tenemos que responder, ¿no? Esa excepción es deber y está en las atribuciones de la autoridad jurisdiccional resolver esa excepción dentro de los siguientes 3 días. Es así que nosotros también podemos ver, bueno, dentro de este proceso alguna excepción, ¿no? Si una vez resuelta la excepción dentro del proceso, se va a solicitar, bueno, si, imagínense, nos ha respondido de manera negativa, nos ha planteado una excepción, la excepción ha salido a nuestro favor, se le niega, es improcedente la excepción planteada, pongámosle así. No podemos continuar con este proceso durante muchos meses, ¿no? En el plazo máximo de los 3 meses que la autoridad jurisdiccional al darnos al interponernos alguna excepción respondiéndonos de manera negativa la parte demandada y habiendo resuelto la excepción o habiendo ya dado lugar a la respuesta de manera negativa, eh, por los 3 meses que la autoridad jurisdiccional nos va a dar para una posible reconciliación, nosotros lo que podemos hacer es, después de los 3 meses, solicitar una audiencia de ratificación de divorcio, ¿no? Porque este divorcio no puede estar abierto pues por años, ni por muchos meses tampoco, ¿no? Es por eso que tiene esta característica, ¿no? Los procesos extraordinarios, su característica es acortar los plazos. Entonces, bajo ese parámetro, se tiene el tema de la ratificación de audiencia, se solicita y se va a señalar día y hora de ratificación de audiencia, ¿no? También podemos ver en el tema de la audiencia, una vez solicitada la audiencia, nos van a emitir una sentencia. En la misma audiencia, el 409 en ejecución de sentencia. Ejecución de sentencia. Artículo 409. Ahí podemos tener un poco más de noción de qué es lo que nos va a dar a conocer la autoridad jurisdiccional. Vamos a dar lectura al parágrafo primero y al parágrafo segundo del 440. Mil disculpas, estoy con mis apuntes por aquí y por allá.
Ya, el 440 nos señala los actos de la audiencia, donde nos dice, en la audiencia se realizarán las siguientes actuaciones. Inciso A. Se instalará la misma a cargo de la autoridad judicial y se ordenará que por secretaría se verifique la asistencia de las partes y sus abogados. Como bien sabemos, cuando se nos instala alguna audiencia, ya sea de ratificación de divorcio, medidas preliminares y cualquier situación que pueda estar dentro de una causa, ambas partes tienen que estar asistidos de sus abogados, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos entrando en una vulneración de derechos y garantías constitucionales. Se estaría vulnerando derechos de una u otra de las partes. Es por ende que se tiene que verificar siempre la presencia de las partes asistido de sus abogados. También nos señala en el inciso B, se procederá a la ratificación de la demanda, la contestación o alegación de nuevos hechos. Es por eso que cuando nosotros solicitamos o presentamos una demanda de divorcio, ¿qué nos hace? ¿Qué nos dice la autoridad? ¿Se va a ratificar en la demanda presentada? Nos pregunta, ¿no? Nosotros señalamos que sí nos vamos a ratificar en la demanda presentada, o si no podemos alegar nuevos hechos. Caso contrario, si no tenemos algún nuevo hecho que alegar y vamos a querer fundamentar nosotros la demanda planteada, el juez, la autoridad jurisdiccional, el juez en ese caso, nos corta la palabra y nos dice, nos solicita únicamente la ratificación o alegación de nuevos hechos. Entonces, cuando no tenemos nuevos hechos que alegar, solo nos ratificamos en la demanda presentada. En el inciso C nos señala claramente los incidentes que se presenten se resolverán de manera inmediata. Solo si es necesario se correrá en traslado a la parte contraria. Acá podemos ver nosotros el tema de incidentes también, ¿no? Como ya habíamos hablado anteriormente, si se nos va a plantear algún incidente, tenemos 3 días o bueno, la parte actora tiene 3 días para plantear algún incidente o alguna excepción. Asimismo, se nos corre traslado y tenemos 3 días para responder y la autoridad jurisdiccional también tiene otros 3 días para poder resolver los incidentes y excepciones presentadas. En el inciso D nos señala homologación de acuerdo de partes si es presentada en audiencia. Algunas veces cuando nosotros solicitamos una demanda de divorcio absoluto, podemos hacer la solicitud o se puede llegar a un acuerdo entre partes. Es por eso que a veces también los jueces lo que hacen es cuando se tiene una pretensión, digamos, de una asistencia mayor a una asistencia elevada, el juez o la autoridad jurisdiccional lo que trata de hacer es hacer entrar en razón, ¿no? A ambas partes, donde nos señala y nos indica que si se puede disminuir un poco la asistencia familiar, toda vez de que el señor no contaría con un trabajo estable, o la señora, o el padre o la madre, ¿no? Entonces, es por eso también que nos dice homologación y si es presentada en audiencia también se puede presentar. En el inciso E nos dice, se intentará la conciliación de oficio o a solicitud de parte, salvo en caso de divorcio. Eh, la conciliación, como acá lo dice, se puede presentar en el tema de la misma audiencia, ¿no? Salvo en caso de divorcio. En caso de divorcio no vamos a ver alguna conciliación en ese aspecto porque tenemos la ratificación, si se quiere o no se quiere divorciar, ¿verdad? Ahora, en cuanto al inciso F, nos señala, la autoridad judicial decidirá sobre la admisión o rechazo de la prueba ofrecida, podrá disponer la forma y el orden de la producción de la prueba. Cuando sea necesario, dispondrá la permanencia de testigos y peritos en sala, a efectos de eventuales declaraciones complementarias o careos. Acá nos habla de un aspecto muy importante, ¿no? Que si la prueba no es pertinente y no es legal, tampoco va a ser admitida por la autoridad judicial. Imaginémonos nosotros que en cierto momento nos presentan una demanda de divorcio absoluto con un acuerdo regulador. Y el acuerdo regulador no tiene la firma de uno de los esposos o no es la firma la que corresponde. En ese caso, la prueba puede ser rechazada por la autoridad jurisdiccional. Ahora, en cuanto
a la producción de prueba, cuando aparte de haber presentado la prueba junto con la demanda, si es que nosotros tuviéramos nuevos hechos que alegar, nosotros podemos presentar a esos nuevos hechos que alegar nueva prueba, ¿no? Entonces, la autoridad judicial va a ver si es pertinente esa producción de prueba y si es necesaria también que si hay testigos o no hay testigos sobre esa situación, también la autoridad jurisdiccional va a ver si es pertinente tenerlos en sala o no. Por eso nos señala que puede ser rechazada o valorada por la autoridad jurisdiccional. En el inciso G nos señala, la autoridad judicial otorgará la palabra al demandante y al demandado si la solicitan a efectos de que estos puedan expresar sus motivos, sus motivaciones conclusivas en un tiempo máximo de 10 minutos. Como ya les había adelantado un poquito, cuando estábamos en la instalación de audiencia, una vez que los abogados se ratifican en la demanda que han presentado o en la respuesta de demanda que han presentado, también se les puede dar la palabra. O es, en la mayoría de los casos, la autoridad jurisdiccional nos dice, ¿no? Le da la palabra a la parte demandante y al demandado. ¿Para qué? Para que los mismos también puedan decir que si siguen en la posición de divorciarse, ¿no? Ambos dirán que sí o tal vez el otro dirá que no y así se va a dar el plazo de los 3 meses. Ahora si ambos dicen que sí, están de acuerdo en divorciarse, que ya han quedado todo sobre la asistencia, no hay más hechos que alegar, entonces se les va a otorgar en un plazo de 10 minutos, ¿no? Como máximo también, ¿no? La autoridad jurisdiccional también verá y tomará en consideración eh, si es que necesita darles más tiempo, si hay nuevos hechos que alegar, ¿no? También en ese caso. También nos dice, y en como inciso último, el H nos dice, concluida la intervención de las partes y los alegatos, la autoridad judicial pronunciará sentencia quedando las partes notificadas. Como acá ya podemos ver, estamos entrando al punto de culminación de la audiencia, ¿no? Una vez culminada la audiencia, eh, la parte demandante, el demandado, tanto el abogado de la parte demandante como de la parte del demandado, van a dar sus alegatos y si han tenido nuevos hechos a probar, entonces esta va a culminar. Una vez culminado, nosotros también podemos pedir, o cada una de las partes, bueno, eso también depende mucho de los abogados, ¿no? Podemos renunciar al tema del recurso de apelación y que se dé por ejecutoriada la sentencia para así también tener los correspondientes testimonios, ¿no? En la misma audiencia generalmente se solicita, ¿no? Voy a solicitar a su digna autoridad, voy a rechazar el recurso de apelación, por lo que solicito se dé por ejecutoriada la sentencia número tantos y por su digno despacho se me extiendan los testimonios correspondientes para la inscripción del divorcio en Ceresi, ¿no? Eso ya también depende de cada abogado, otros también lo esperan el tiempo correspondiente para interponer tal vez algún recurso, si no es pertinente tampoco. Entonces, por eso que se solicita la ejecutoría de la sentencia, renunciando a los recursos que se puede interponer y asimismo se nos entreguen los testimonios correspondientes para el registro del divorcio, ¿verdad? Entonces, bajo ese aspecto, como ustedes han podido evidenciar dentro de esta demanda extraordinaria de divorcio absoluto, ¿qué hemos tenido dentro de esta demanda? Primero, hemos tenido el acuerdo. Como ayer mismo hemos mencionado, ¿qué se tiene que tener dentro del tema de ¿qué es lo que vamos a tener dentro de un expediente? Hemos dicho, ¿no ve? Vamos a tener la demanda o la pretensión inicial, vamos a tener. Después de la pretensión inicial, vamos a tener la prueba. Dentro de nuestro expediente va a estar la prueba correspondiente que veamos pertinente a adjuntar a esa pretensión inicial. Dentro de nuestro expediente también va a estar la contestación o recursos que puedan tener, ¿no? La parte demandada en este caso. En este caso en el que se les ha presentado, ustedes han podido ver en imágenes, no se ha tenido incidentes o excepciones algunas. Por ende, al responder de una manera afirmativa, se ha corrido el traslado, se ha instalado la audiencia y se ha tenido una sentencia
una sentencia más pronta, ¿no? Después de la contestación del traslado, la contestación, tenemos las pruebas también, tenemos el tema de proveídos, ustedes han podido ver dentro de esta demanda de divorcio absoluto, una vez presentada la prueba, hemos tenido el auto de admisión, teniendo el auto de admisión, hemos emplazado notificado y hemos tenido la respuesta, ¿no? También hemos tenido el acta, ¿no ve? Es lo que ayer estábamos diciendo. ¿Qué tiene que contener el expediente? Tiene que tener un acta y un registro de acta de todas las audiencias que se llevan dentro de la causa. Entonces, hemos tenido ese acta, ustedes lo han podido ver en imágenes, se registra todo ese acta, se transcribe y se adjunta al expediente, ¿no? También hemos tenido el tema de notificaciones notificaciones y comunicaciones. El emplazamiento con la demanda, ¿no? Una vez que se ha admitido la demanda, hemos notificado y emplazado a la parte demandada para que él mismo pueda contestar. Y hemos visto que su contestación es dentro de los 5 días también, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro, también hemos tenido una resolución o una sentencia judicial. Y hemos tenido la sentencia donde nos ha mencionado el tema del divorcio, nos ha mencionado el tema del acuerdo, nos menciona también el tema de la pretensión de asistencia familiar, nos menciona también que no existen bienes susceptibles a división y partición, ¿no? Bajo ese parámetro, ustedes han podido verificar un poquito o han podido tener conocimiento un poquito de un proceso extraordinario de divorcio absoluto, que ha sido cortito, y es lo que hemos hablado entre la distinción de procesos ordinarios y extraordinarios. ¿Cuál es la gran diferencia entre los ordinarios y extraordinarios? Que los extraordinarios acortan tiempo y tienen menos procedimiento. Carecen un poco de formalismo, no tienen tanto formalismo, pero no por eso quiere decir que se sale dentro de la normativa o dentro de lo establecido de la Ley 603 del Código de las Familias y del proceso familiar, ¿verdad? Bajo ese parámetro hemos podido observar un poquito de un proceso extraordinario. Ahora, colegas, si tienen hasta acá alguna pregunta sobre procesos extraordinarios, tal vez algo yo me he saltado, quieren que se les complemente, alguna consulta. ¿Se me escucha? Sí, doctora, se le oye, doctor. Perfectamente, doctora, pero ha estado claro. Yo creo que ya nos ha aclarado los plazos y está entendido, doctora, al menos para mi persona. Bueno, muchas gracias, colega. ¿Alguien más tenga alguna consulta o si ha quedado todo claro? Podemos pasar también al tema de proceso ordinario, ¿no? Buenas noches, doctora. Buenas Eh, noches. Tengo una consulta. Eh, ¿Qué se hace en los casos? Ya, se ha hecho una demanda en el juzgado de familia de proceso extraordinario y nos admiten la demanda. Y ocurre que el oficial de diligencias notifica solo con la demanda y no así con todas las pruebas adjuntas que se han presentado, como ser certificado de nacimiento, cédula de identidad, y croquis y otras pruebas más que se adjunten en una demanda. Y le notifican a la otra parte y la otra parte recibe personalmente, pero en el momento de su contestación indica que no ha sido legalmente notificado debido a que no están adjuntas las pruebas. ¿Se puede hacer eso, doctorita? Sí, doctorita, he entendido su pregunta. Mire, evidentemente a veces
chocamos con este tipo de situaciones, ¿no? Negligencias que pueden tener tal vez los funcionarios o tal vez desconocimiento, ¿no? Dentro de ese caso, doctorita, cuando, cuando a nosotros nos notifican, póngase, el demandado ha tenido conocimiento y ha sido emplazado y se le ha entregado de manera personal, ¿no? La notificación. En ese caso, al momento de emitir la respuesta, porque usted me dice, ha respondido que no ha sido notificado con toda la documentación. Existe un principio, doctora, que se llama el principio de trascendencia, donde nos dice que convalidamos con la respuesta. Nosotros al responder se supone que ya hemos ido a revisar el cuaderno, ¿no ve? Entonces hemos tenido conocimiento y convalidamos cualquier error que pueda haber dentro del proceso. Entonces el principio de convalidación es claro, nos dice que estamos convalidando todo lo que ha sucedido o ha antecedido antes de nuestra respuesta. Es eso lo que usted debe hacer bajo el principio de convalidación, habiendo tomado conocimiento, el demandado sobre la causa incoada en su contra. El principio de convalidación nos señala esto, esto, esto. Entonces ahí es donde se tendría que usted un poquito amparar, doctora, porque él ya ha tomado conocimiento del proceso. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias, doctora. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ha quedado claro el tema de del proceso extraordinario en cuanto a cómo se debe llevar, los plazos cortos y demás, ¿no? Quiero acá hacer un paréntesis en cuanto a los procesos de resolución inmediata, doctores. Esto es, a veces uno no se da cuenta, ¿no? De cómo es que se debe llevar o no tiene bien comprendido esta parte del tema de procesos de resolución inmediata. Vamos a tocar un poquito esto para luego entrar al proceso ordinario, porque esto todavía tiene se acorta todavía aún más los plazos que el extraordinario. ¿Por qué? Vamos a ver. Nos dice, el artículo 445 nos señala alcances. Se tramitará por resolución inmediata las siguientes pretensiones. Emancipación por desacuerdo, constitución de patrimonio familiar, autorización judicial para la administración de bienes, desacuerdo de los padres, voluntarios, cumplimiento de acuerdos y asistencia familiar cuando exista acuerdo. Nosotros bien conocemos los acuerdos. Ahora hemos visto un acuerdito de divorcio, ¿no? De desvinculación, pero también ustedes ya deben tener conocimiento sobre acuerdos de asistencia familiar, ¿no? Donde nosotros disponemos que cuando no son casados, ¿no ve? Yo de nombre tantos y el padre de nombre tantos, dentro de nuestra relación, dentro de nuestras relaciones hemos procreado una hija o un hijo menor de edad, al cual el padre le va a otorgar una asistencia de un monto tanto, ¿no ve? Entonces eso es un acuerdito que para el futuro vamos a querer homologar y así solicitar la asistencia familiar o solicitar que cumpla el acuerdo, ¿no? En ese caso, doctores, a veces vemos este tipo de acuerdos y no vemos cuando, por ejemplo, se da esto en cuando tiene el acuerdo por una autoridad de fe pública o puede ser por la DNA, porque muchas veces no hemos visto nosotros o es también de nuestro conocimiento que algunas veces cuando van a la DNA, tal vez por tema de violencia, que gritos, que insultos o alguna situación, los citan a los dos, los llaman, ¿no? Para así poder quedar en un acuerdito, porque ambos dicen, no, yo ya no quiero continuar con esta persona. De la misma manera, muestran la ruptura del proyecto de vida en común a ambos padres, ¿no? Progenitores del menor de edad. Entonces, dicen, no, pero yo tengo mi hijo, entonces yo quiero una asistencia familiar. Y los de la DNA suelen hacer un acuerdito, ¿verdad? Entonces hacen un acuerdito donde dicen el padre de nombre tantos otorga una asistencia, pongamos del mínimo.
del mínimo legal, que es el 20%, ¿no? Del salario mínimo nacional. Entonces ponen el mínimo, ya ambos padres firman y aparte firma el tema del abogado de la DNA, ¿no? O cuando firman también, no sé si han podido ver, yo la verdad pocas veces, como unas 2 veces he podido ver los acuerdos elaborados en fiscalía. Esto se daba cuando había el tema de violencia familiar también, en ese entonces, entonces ellos iban a una audiencia y a veces firmaban, ¿no? Y la autoridad fiscal sellaba el acuerdito. Entonces, al tener ese sello, al ser autoridad fiscal o al tener el sello o por tener el acuerdo, reconocimiento de firmas y rúbricas, este es susceptible de una resolución inmediata. ¿A qué nos referimos con eso? De que mire, acá vamos a leer un poquito, ¿ya? Para que ustedes también tengan un poquito de noción sobre este tema. El artículo 448 de la ley 603 dice, determinación de asistencia familiar. Cuando exista determinación de asistencia familiar mediante documento público o reconocido ante notario de fe pública o el conciliador judicial, que demuestre la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial, previa verificación de los presupuestos generales, capacidad, legitimación, acogerá la demanda mediante sentencia para su ejecución inmediata. Es por eso que este todavía es aún más corto, es susceptible de acortar aún más el tema de los plazos procesales. Acá nos da un buen tip, yo lo veo así, nos da una buena salida. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un acuerdito y hacemos inmediatamente el reconocimiento de firmas y rúbricas, entonces ya nos evitamos pues el tema de homologación de acuerdo, emplazamiento a la otra parte, notificaciones, admisión y todo aquello, nos acortamos los plazos, ¿no? Entonces acá podemos ver que si nosotros realizamos un acuerdito y lo llevamos inmediatamente, porque generalmente vienen, ¿no ve? Ambos progenitores o ambos padres vienen a firmar y así le voy a dar aunque el mínimo, dicen, ¿no ve? Vienen a firmar y si nosotros vemos lo mejor en este caso para el cliente, lo llevamos ese mismo rato a un reconocimiento de firmas y rúbricas y ¿qué hacemos? Solicitamos la homologación por resolución inmediata. Homologación de acuerdo por resolución inmediata. Esto nos va a cortar pues en un máximo los plazos, ¿no? Procesales. Por eso que quería tocar también este punto, para que ustedes también puedan tener noción de cómo se va a tener esta homologación por resolución inmediata, ¿no? También nos dice, y acá podemos ver en los artículos siguientes, nos dice, la parte obligada tendrá el plazo de 5 días para oponer las excepciones previas del artículo 252. Acá nos habla un poquito sobre las excepciones en cuanto al acuerdo con reconocimiento de firmas, nos puede oponer alguna excepción si nosotros mostramos o verifica algo oscuro dentro del acuerdo que hayamos solicitado, entonces la parte tiene 5 días para poder poner las excepciones dentro de su respuesta, ¿no? Ahora nos dice también, tratándose de acuerdo sobre asistencia familiar celebrado entre las partes y si no existe reconocimiento de firmas y rúbricas, se podrá solicitar a la autoridad judicial la intimación a la parte requerida para que cumpla la obligación asumida. Previa citación dentro del plazo de 5 días, citado podrá presentar oposición, en cuyo caso el proceso se someterá al régimen extraordinario. En caso de no pronunciarse, se aplicará lo previsto en el parágrafo 1. Acá es clarito, cuando nos dice, cuando no existe, nos vuelve a mandar al tema de la resolución inmediata en el parágrafo 1, donde nos indica, del mismo artículo 448, donde nos indica que si está reconocido por notaría de fe pública, conciliador o autoridad competente, entonces este va a tener una resolución inmediata. Entonces, esto nos acorta mucho más los plazos. Hasta ahí, tal vez alguna pregunta, colega, sobre este procedimiento así chiquitito he querido tocar y les he querido dar a conocer tal vez algo que a mí me ha pasado, ¿no? En la vida profesional,
cuando he podido ver el tema de procesos de resolución inmediata o homologación de acuerdo por resolución inmediata. Hasta acá, tal vez alguna pregunta, alguna duda sobre este punto que hemos tocado. Bueno, creo que no hay dudas hasta acá. Licenciado Néstor, antes de comenzar, vamos a dar un receso de 10 minutos, por favor, para que podamos alistar algunas cositas y aparte no sea tan pesada la clase. Un receso de 10 minutos. Está bien, doctora, siga nomás. Bueno, estamos encontrándonos, nos mantenemos en plataforma, por favor, y en 10 minutitos volvemos. Estamos hablando de a las 20:45, volvemos con la explicación entrando al tema de procesos ordinarios.